tardes. A continuación voy a dar mis respuestas a las preguntas indicadas. Para mí la corrupción es cuando personas abusan de su poder para obtener beneficio propio, sin importar la afectación o la utilización de recursos que son de bien público. Un ejemplo claro de corrupción es pues lo que vimos constantemente en nuestro país, cuando vemos que las personas que tienen el poder o el mandato utilizan o asignan contratos muy costosos para tener un beneficio o obtener un valor para ellos. También pues en la desviación como tal de dineros públicos que pues por presupuestos nacionales son desviados y utilizados en otros conceptos que no son los correspondientes. Para acabar con la corrupción básicamente se necesita esto básicamente es parte de la educación de las personas que tienen el poder. Desde casa podemos educar, desde que somos niños, pues nuestros padres nos inculcan valores como son el respeto, que no son nuestros, trabajar siempre por el bien común. Considero que no soy una persona corrupta porque, como lo menciono, tenemos valores que recibimos desde niños y considero pues que mi educación siempre ha sido basada en una ética que no pienso romper por considerar siempre tener un buen nombre. Gracias. ¿Qué ejemplo de corrupción puedo dar? La extorsión, la falta de ética, el tráfico de influencia. Una solución para la corrupción. Existen organismos internacionales que lideran los esfuerzos, la lucha y el combate contra la corrupción, como por ejemplo la ONU. Y yo nunca he sido corrupto. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Andrés y para mí la corrupción es el abuso del poder que se expresa mediante el uso de oportunidades desde posiciones públicas o privadas para obtener beneficios personales o grupales. Hola, buenas tardes. El día de hoy voy a dar mi opinión con respecto a lo que es la definición de la corrupción. Para mí la corrupción viene siendo el mal uso de un funcionario de su autoridad, buscando ya un beneficio propio o grupal. Uno de los ejemplos claros con respecto a la corrupción viene siendo cuando nos extorsionan. Estamos hablando de este caso cuando nos están solicitando algo que no está en la actividad, por ejemplo, laboral de algún servidor público o privado. Una de las maneras para combatir la corrupción es evaluar cada tipo de actividad que realizan los funcionarios de los altos cargos, podemos decir así, porque ya sabemos que de ahí se despliega cualquier tipo de extorsión. ¿Alguna vez has sido corrupto? Si la respuesta es sí, explique por qué. La verdad sí. La primera vez que vendí mi voto, ahí nos damos cuenta que estamos siendo corruptos. ¿Por qué? Porque no estamos votando por voluntad propia, estamos votando por alguien que quiere lograr un objetivo, ya si sea personal o grupal. En este caso, la persona que nos compra el voto nos incentiva. La solución para la corrupción es elegir gobernantes honestos y con amor al pueblo, que en vez de afectarnos los beneficiemos. La corrupción para mí es cuando alguien con poder abusa de ese poder para beneficiarse y afectar a los demás. Que sí fui corrupta una vez, pero fui inconsciente,
cuando una clínica en la que trabajaba me exigían que votara por cierta persona, clínica o IPS. Un ejemplo de corrupción es, por ejemplo, cuando una persona con poder abusa de este mismo para beneficiarse. Por ejemplo, cuando aquellos alcaldes, gobernadores, no sé, tienen dinero para destinárselo a la niña. Buenas noches, mi nombre es Tania Castro Torres. Voy a dar las conclusiones a partir de las entrevistas realizadas y que ustedes pudieron observar y escuchar anteriormente. Con respecto a lo estudiado y aprendido en clase, considero que las respuestas de mis entrevistados han sido muy acertadas, ya que cada uno de ellos menciona por lo menos una de las características de la corrupción. Por ejemplo, en las definiciones, como lo decían la mayoría de los autores en los textos leídos, mencionaban que la corrupción era, entre otras cosas, abusar del poder para beneficio propio o beneficio grupal, también puede ser. Uno de los ejemplos que más vemos en nuestro país es la desviación de fuertes cantidades de dinero con destino a obras públicas y que terminan siendo usados por otro concepto o para otro concepto, enriqueciendo a los que participan en esta tarea, si se podría decir así, de la corrupción. La solución que plantean o que proponen a nivel general mis entrevistados consiste en reforzar los valores desde la familia. Desde el seno familiar es donde se aprende toda la ética y donde se forma con valor el ser. Entonces, esta ética se puede aplicar en los procedimientos que se llevan a cabo o que llevan a cabo los funcionarios que están a cargo o que deben velar por los recursos que se deben destinar para el bien común o para el pueblo. Entonces, este tema de la corrupción no es indiferente para nadie, porque creo que todos hemos sido víctimas de ella, o por lo menos a partir de la experiencia de cada uno se ha podido dar el concepto y se ha podido dar el ejemplo de esta problemática en la ciudadanía. Muchísimas gracias. Buenas noches.